Finalicemos esta unidad analizando la obligación natural. Empecemos por el concepto. Entendemos por obligaciones naturales a aquellas que se caracterizan porque el acreedor no puede imponer su cumplimiento forzoso por medio de los órganos jurisdiccionales al deudor. El deudor es libre de cumplir o no cumplir la obligación, porque no son coercibles. Ahora bien, si el deudor cumple la obligación, no puede pedir que le devuelvan lo pagado, alegando que hubo un pago de lo indebido, porque la obligación, el vínculo jurídico, existe en el mundo del derecho. Si recuerdan ustedes, vemos que este tipo de obligaciones son aquellas en las que no existe la posibilidad de su ejecución forzosa, pero si el deudor cumple, estará cumpliendo una obligación que es válida, solo que no le falta uno de los elementos, como lo es la coercibilidad. Colín y Capitán definen a la obligación natural como aquella obligación desprovista de sanción, susceptible de un cumplimiento voluntario por parte del deudor, pero sin que sea posible la coacción por medios legales. Estudiemos un poco los precedentes históricos de este tipo de obligaciones. En el derecho romano se concibió a esta modalidad como una categoría intermedia entre la obligación y el deber moral. Para los romanos, la obligación natural creaba entre las partes un vínculo de equidad, pero no un vínculo de derecho. En Roma se presentaban dos formas de obligaciones naturales. Si ustedes recuerdan de sus estudios de derecho romano, el derecho civil romano era un derecho excesivamente formalista. Si no se cumplían determinadas formas, no nacía el derecho, no nacía la obligación. Entonces, la primera forma que concebían los romanos de obligación natural son aquellas que desde su nacimiento eran consideradas como tales porque no terminaban los contratos, porque no se cumplían con todos los requisitos formales que exigía el derecho romano. Por ejemplo, originaban obligaciones naturales todas aquellas convenciones efectuadas por los hijos sometidas al mismo patrón o pater familia. Recuerdan ustedes que en esa época no tenían capacidad para contratar o para obligarse, solo lo tenían los pater familia. Entonces, si una persona asumió una obligación sin ser un pater familia, eso era considerado una obligación natural. El segundo tipo de obligaciones naturales que se concebía en la época romana eran aquellas obligaciones civiles válidas que luego degeneraban en naturales. Casos como que el deudor era absuelto por una sentencia o sufría en el transcurso de la obligación una capitis diminutio, o en los casos en que operaba una prescripción de la obligación. La evolución del derecho romano y la flexibilización de la rigurosidad con la aparición de formas consensualistas de los contratos desplazó
el mayor número de supuestos de obligaciones naturales, es decir, aquellas obligaciones que desde su nacimiento eran naturales por no cumplirse con algún requisito formal, fueron desplazadas a obligaciones civiles y este campo o esta cantidad, este número de obligaciones naturales fueron disminuyendo paulatinamente. En el derecho moderno, la teoría de la obligación natural experimenta el influjo del impacto que originó el derecho canónico en el derecho civil y se empiezan a incorporar deberes morales en el campo jurídico. Vemos cómo en la jurisprudencia francesa se considera que hay una obligación natural siempre que una persona se obliga respecto de otra a la entrega de una cantidad de dinero, no por un impulso de liberalidad, sino como un deber de conciencia y de honor. De tal forma que, modernamente, la obligación natural tiende a confundirse con un deber de conciencia o moral, lo que posteriormente viene a ser reconocido en el derecho civil italiano. Al ampliar el concepto de obligación natural, se fueron añadiendo a los casos que regulaban expresamente la noción de deberes morales y sociales, los que no tienen acción y tampoco repetición por lo pagado. Por ejemplo, si se consideraba si una persona, para preservar el honor de la familia, asumía o pagaba la obligación de otra, no como una liberalidad, sino en conciencia, ahí estábamos en presencia del cumplimiento de una obligación de naturaleza natural y que por lo tanto no podía después repetirse o pedirse que se devolviera lo pagado. Ven ustedes entonces cómo ya la noción de conciencia, de honor, producto de este derecho canónico que empieza a influenciar al derecho civil, comienza a originar que este concepto de obligación natural vaya creciendo, vaya nutriéndose. Un elemento que hay que tener o que siempre se estudia en un derecho es la naturaleza jurídica de una institución. Entonces nos toca ahora ver qué es lo que doctrinariamente se ha sostenido con relación al fundamento o a la teoría sobre la naturaleza jurídica de la obligación natural. En este sentido, una parte de la doctrina ubica la naturaleza jurídica en el derecho natural. Se basa en que este tipo de obligaciones nacen de deberes de conciencia inherentes a la persona humana y, por lo tanto, su origen o su naturaleza jurídica es de una obligación de moral o de honor o más que todo un deber moral de la persona humana. Otra parte de la doctrina la ubica en obligaciones civiles que se degeneran o que no se constituyen de una manera perfecta porque falta algún tipo de solemnidad no cumplida, lo que origina que la obligación sea natural. Entonces la naturaleza jurídica de la obligación natural es una obligación civil, porque recuerden que el vínculo existe, solo que es imperfecta o degenerada. ¿Cuáles son los efectos de la obligación natural? La doctrina distingue los siguientes efectos. El primero es la
irretractabilidad de lo pagado. Si el deudor paga, cumple con la obligación natural, estará cumpliendo con una obligación válida y por lo tanto no podrá alegar un pago de lo indebido porque sí lo debe, solo que esta obligación no es susceptible de cumplimiento coercitivo por parte del acreedor. Entonces, si el acreedor paga, no se puede retractar después de lo pagado. En segundo lugar, la obligación natural se transforma o se puede transformar en una obligación civil cuando el deudor promete el pago. No si reconoce la obligación, sino si promete un pago. En esta circunstancia, esa promesa de pago por parte del deudor origina una transformación de la obligación natural en una obligación civil y retoma su coercibilidad. En tercer lugar, hay un debate en materia de la posibilidad de garantizar este tipo de obligaciones. Según el profesor Maduro Luyando, las garantías de cumplimiento de la obligación natural son válidas. Es decir, que es posible que usted garantice a través de cualquier garantía personal o real el cumplimiento de una obligación natural. El profesor Rafael Bernard considera que estas obligaciones son de imposible garantía, porque en primer lugar vemos cómo existe un principio fundamental en derecho, que las garantías o lo accesorio, que sería la garantía, sigue la suerte de lo principal, que sería la obligación. Luego, si la obligación natural no es coercible, no tiene sentido que la misma pueda ser garantizada y que esta garantía sí lo sea. Entonces, Rafael Bernard sostiene que este tipo de obligaciones no son susceptibles de ser garantizadas, lo que es compartido por la cátedra. En cuarto lugar, hay que analizar la situación de la insolvencia del deudor. Es posible que estemos en presencia de un deudor que sea insolvente, pero que por alguna razón oscura decida pagar o cumplir una obligación natural. En este caso, nuestro legislador permite que el acreedor, a través de una acción que vamos a estudiar más adelante, que es la acción pauliana, pueda revocar el pago hecho por el deudor de la obligación natural en perjuicio de su solvencia y que coloca a este acreedor en una situación penosa, porque al estar insolvente el deudor producto de ese pago de la obligación natural, su garantía o su posibilidad de cobro disminuye. Por ello es que nuestro código reconoce la posibilidad de revocar este tipo de pagos a través de la acción pauliana. Pero para ello es necesario que el pago o el cumplimiento por parte del deudor de la obligación natural lo coloque en una situación de insolvencia. ¿Cuáles son las obligaciones naturales o cómo se regula, mejor dicho, la obligación natural en nuestro código? La única disposición que contempla la obligación natural la encontramos
en el artículo 1178 del Código Civil, que se refiere a el pago de lo individuo. Si ustedes leen el código, van a ver que el mismo habla de pago espontáneo. Esto fue sustituido en la reforma del 82 porque antes se utilizaba el adverbio voluntariamente, no como dice actualmente espontáneo. Y este cambio es importante. Este cambio origina consecuencias importantes, porque un pago voluntario se refiere al caso del deudor que, sabiendo que la obligación es natural, es decir, que sabiendo que el acreedor no podía exigir por la fuerza el cumplimiento de la obligación por carecer del carácter coercible, este deudor, a conciencia de ello, procede a su pago. Por lo tanto, si posteriormente, cuando existía el adverbio voluntario, el deudor demuestra que realizó el pago como producto de un error de derecho, porque desconocía que, por ejemplo, la obligación estaba prescrita, podía pedir la repetición de lo pagado, toda vez que ese pago estaba afectado por un desconocimiento de una situación de derecho. Y por lo tanto, ese era un pago que no era voluntario, porque si él hubiese tenido conocimiento de esta situación, no hubiera pagado. En cambio, que ahora se habla de un pago espontáneo, es decir, que la única manera que existe en derecho para que pueda retractarse el deudor de un pago hecho a una obligación natural es que este pago se haya realizado por coacción o violencia por parte del acreedor. Si el acreedor violentamente hizo que el deudor pagara, ese pago no es un pago espontáneo, sino que es un pago coaccionado y por lo tanto es inválido. Con este cambio, nuestro legislador permitió pagos válidos y evitó la posibilidad de anular cualquier pago hecho por el deudor con algún tipo de error. Solo, repito, cuando el pago es hecho por coacción o violencia, el mismo puede ser anulado. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como obligaciones naturales la obligación alimentaria de una persona que no es beneficiaria de la ley. Si usted asume una obligación alimentaria, pero usted no está obligado legalmente al mismo, ese constituiría una obligación natural. El caso típico de obligaciones naturales, o el más frecuente, es el caso de las obligaciones prescritas. Cuando estudiemos la prescripción, si bien la vemos en un tema que se refiere a los modos de extinción o en una unidad referida a los modos de extinción de las obligaciones, vamos a ver en su momento que la prescripción no extingue la obligación, sino que extingue su coercibilidad. Pues bien, las obligaciones prescritas son el caso típico de obligaciones naturales. En tercer lugar, tenemos los casos donde el deudor queda absuelto a través de una sentencia definitivamente firme que lo libera del pago. En este caso, si la obligación existe y el deudor procede a pagarla, aun cuando fue absuelto por una sentencia, estaría cumpliendo con una obligación natural. En cuarto lugar están las obligaciones
que nacen de un contrato que es solemne, pero que se anula porque falta o porque no se cumplió con la forma. Un caso típico o un ejemplo son las hipotecas. Las hipotecas tiene que cumplirse una solemnidad para que existan. Esta solemnidad es su registro ante la oficina de registro público correspondiente. Si la hipoteca no es registrada, la hipoteca no existe porque esto es un requisito de solemnidad. Bueno, si la persona cumple con la obligación contenida en una hipoteca no registrada, estará cumpliendo con una obligación natural y por lo tanto el deudor no podrá pedir después que le devuelvan lo pagado. Otro caso de obligaciones naturales son aquellas que surgen por un testamento irregular. Léase testamento irregular aquel que no cumple con los requisitos legales para su efectividad. Además, son consideradas obligaciones naturales aquellas que derivan de un contrato anulado por defecto de capacidad del contratante. En este caso vemos cómo si la obligación nace, es suscrita por una persona incapaz, pero posteriormente cuando obtiene su capacidad plena, esta persona va y cumple con su obligación, no podrá después alegar que estaba incapacitado al momento de cumplir al momento de nacer la obligación, porque el pago lo realizó estando plenamente capacitado para ello, con capacidad plena. Finalmente, existe una controversia doctrinaria sobre si las obligaciones o las deudas de juego son obligaciones naturales. Cuando yo estudié esta materia, las deudas de juegos, no se discutía que su carácter de obligación natural. Es decir, el deudor, en este caso la persona que apostó o que llegó a o que hizo ese juego, no está obligado a pagar la obligación que nace de esa apuesta porque no tiene coercibilidad, el acreedor no puede demandarla. Sin embargo, hay que hacer unas distinciones y es importante lo que dice el profesor Rafael Bernard en su libro, porque las deudas de juego tendríamos que distinguir aquellos juegos que están permitidos por nuestra legislación de los juegos que están prohibidos. Entonces, por ejemplo, la apuesta en carrera de caballos, que incluso es llevada a cabo por un instituto del Estado. Si una persona sella un cuadro o va al hipódromo y juega y gana, no se puede decir que ahí estamos frente a una obligación natural, porque ese es un juego que está permitido por nuestra legislación. O si usted juega a la lotería y gana, no se puede decir que usted está jugando o que está apostando un juego ilícito y que por lo tanto usted o el deudor es libre de cumplir o no cumplir. En el caso de los juegos que están permitidos por ley, nacen verdaderas obligaciones civiles. Esas no son obligaciones naturales. Mientras que cuando estamos en el caso de juegos ilícitos, como en alguna época estaban prohibidos los casinos en Venezuela y habían casinos clandestinos, en ese caso estamos en presencia
de obligaciones no que son naturales. En ese caso estamos en presencia de obligaciones cuyo objeto es ilícito y por lo tanto es una obligación nula. Entonces, si el juego está permitido por ley, estaríamos en una obligación civil, y si el juego está prohibido por ley, estaríamos en presencia de una obligación inexistente o nula porque su objeto es ilegal. Maduro Luyando considera que los juegos de envite y azar, son inmorales. Por lo tanto, para el profesor Maduro Luyando, toda deuda de juego es una deuda que podría ser catalogada como una obligación de naturaleza natural, porque si el perdedor de la apuesta paga, no puede repetir lo pagado, salvo que, nos señala el profesor Maduro, haya habido dolo o fraude por parte del ganador, en cuyo el perdedor puede, en este caso, pedir que le devuelva lo pagado, porque la obligación es nula por dolo o fraude. De la misma manera, para el profesor Maduro Luyando, si una de las partes es menor, entredicho o inhabilitado y pierde, entonces en este caso habría que estaríamos en presencia de una obligación natural. Perdón, en este caso estaríamos en presencia de una obligación nula o anulable porque una de las partes es incapaz. A manera de cierre, los juegos permitidos generan obligaciones civiles. Los juegos no permitidos, ni permitidos ni prohibidos, originan obligaciones naturales. Y los juegos prohibidos no pueden generar ningún tipo de obligación. Con esto concluimos el tema de la obligación natural. Que estén todos muy bien.